Quiero que leamos en esta ocasión en el libro de Esdras. Vamos a leer ahora para compartir con ustedes este último consejo de la palabra del Señor. Hemos llegado el jueves, estuvimos el viernes compartiendo con los pastores, luego con todo el ejército celular. El día de ayer estuvimos también desde las 10 de la mañana hasta por ahí como las 5 y algo de la tarde compartiendo con el ejército celular. Y ahora pues compartimos con todos ustedes que no habían llegado, pero gracias por estar acá. Esperamos que el Señor continúe dando mucha bendición. Esdras, capítulo número 8, leeremos versículos 21, 22 y 23. Abusando de su confianza, le pido amablemente se ponga sobre sus pies para que juntos leamos la palabra del Señor. Y quiero que hablemos acerca, iglesia, de cuán importante es confiar plenamente en el Señor. Es muy importante confiar plenamente en el Señor. Vamos a ver. Bueno, la versión es diferente, pero aquí utilizan la NTV, ¿verdad? Eso me estaba dando cuenta el domingo, que en la NTV es muy interesante ahí. Pero voy a leer acá en la Reina Valera 60, dice versículo 21: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Padre, gracias por esta bendición de estar en tu presencia en Casa Avivamiento. Señor, venga el respaldo a mi vida para compartir esta palabra con tu pueblo. No solo los que están acá reunidos, sino aquellos, Señor, que nos miran a la distancia a través de las diferentes plataformas, Señor, en las cuales se transmite desde este lugar. Llegue tu palabra alojándose en cada corazón para que lleve el fruto que, Señor, dé gloria y honra a tu santo nombre. Por Jesús oramos, dándote las gracias. Amén, Señor, gracias. Tome su lugar, por favor, hermanos. Aleluya. Como dije, quiero que pensemos sobre cuán importante es confiar plenamente en el Señor. Y las palabras que dice Esdras, que era sacerdote, nos muestran esta verdad de que usted y yo debemos confiar, pero a plenitud, en el Señor. Si uno pregunta a la iglesia cuántos confían en Dios, obviamente el amén sería sonoro, al unísono, porque creo que todos expresamos que confiamos en el Señor. Pero a veces esa confianza nuestra, como que por nuestro estado de ánimo, está condicionado a las diferentes situaciones que podamos pasar. Pero lo que Esdras acá nos enseña es que no importa la situación que atravesemos, debemos siempre confiar en el Señor. Acá, hermanos, está sucediendo que Esdras, que es sacerdote y es escriba,
está a punto de salir con un grupo de judíos de Babilonia, porque habían sido ellos, hermanos, apresados, habían estado mucho tiempo. Pero Dios ahora, como lo había anticipado por sus profetas, había tocado la persona del rey, el monarca en turno, para darles a ellos liberación y que pudieran ellos, hermanos, regresar a Jerusalén. Eso es lo que, hermanos, nos habla el contexto, lo que precede a lo que acabamos de leer en este momento. Ahora, el salir del lugar donde ellos están, el camino a transitar para llegar a Jerusalén, hermanos, era sumamente peligroso. Era peligroso porque deberían encontrarse con bandas armadas que, hermanos, lo que hacían era asaltar a las caravanas que iban pasando ahí por el camino. Y Esdras, con los que ha de salir de este lugar, nos enseñan precisamente esto, que ellos van a confiar en el Señor. Y van a confiar en el Señor porque aunque su integridad física corría peligro en el camino, ellos no iban con las manos vacías. Ellos iban, hermanos, con una enorme bendición. Llevaban mucha provisión. Y encontrarse con esas caravanas, las personas que asaltaban a los que iban por este camino, era un peligro, hermanos, para ellos. Pero Esdras toma en este momento una valiente decisión de no pedirle ayuda al rey de ese momento. Y acá lo que hemos leído nos dice la razón del por qué no le había pedido ayuda al rey. Dice que tuvo vergüenza pedirle ayuda al rey, y tuvo vergüenza porque él lo que hacía era pararse en las palabras que había emitido a través de sus labios. ¿Usted es de las personas que se para realmente las palabras que dice? ¿Usted es de aquellos que lo que promete lo cumple? ¿Usted es de aquellos que dice, como mi Dios no hay nadie? Pero realmente vivimos para ese Dios. Ustedes saben, hermanos, de que dista mucho en muchas personas de lo que se dice a lo que se hace. Y Esdras acá nos enseña su valentía, porque ha empeñado la palabra al rey. Al rey Esdras le ha dicho que el Dios que ellos tienen es un Dios poderoso. Como Dios ha tocado el corazón del rey, todo lo que Esdras le pidiera, el rey lo haría. Esdras, sabiendo que el camino es de mucho riesgo, podría haberle dicho al rey: necesito tropas, necesito gente de a caballo. Porque cuando los salteadores vean tropas y gente de a caballo, no se van a atrever a abordarnos, a asaltarnos, a atentar contra nosotros. Pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. ¿Qué es lo que sí hizo Esdras? Lo que hemos visto en el versículo 21. Convocó al pueblo para que el pueblo pudiera tener un mayor, hermanos, sometimiento y mayor entrega a Dios. La convocatoria es para que puedan abstenerse de los alimentos, para que puedan humillarse delante del Señor, para que juntos puedan clamar protección de Dios, porque está consciente de lo que le esperen, hermanos, en el camino. Si todos los creyentes estuviésemos conscientes de lo que adelante nos espera, todos tuviésemos, hermanos, una mayor intimidad con el Señor.
Pero nos damos cuenta que hay cristianos que no intiman con el Señor. Se dan libertades que no deberían darse, y cuando sienten han cometido, hermano, hechos vergonzosos que afrentan la santidad del Señor. Entonces Esdras dice: muchachos, el riesgo está al frente, el peligro nos espera, la posibilidad de que seamos asaltados es algo real. Entonces no podemos pedirle ayuda al rey. Pero sí los convoco, nos vamos a humillar delante de Dios y le vamos a pedir a Dios que nos proteja, que nos ilumine y que nos lleve por buen camino. Acabo de decir que ellos no iban con las manos vacías. Mira el cargamento que llevaban. El capítulo número 7, del versículo número 11 en adelante, se nos dice lo que ellos llevan, y eso aumenta el peligro para su integridad. Se les ha dado una copia, dice, de una carta que el rey hizo. Capítulo 7, versículo 11. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, que era escriba muy versado en los mandamientos de Jehová y en los estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, dice la carta, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quieran ir contigo a Jerusalén, que vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Y también eres responsable de llevar toda la plata y el oro, oigan, que hayes en toda la provincia de Babilonia. Y que aparte de la plata y el oro, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Al llegar, comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Vean ustedes que, repito, ellos no van con las manos vacías. Ellos llevan mucho oro, ellos llevan mucha plata, aparte de toda la provincia de Babilonia, aparte de las ofrendas voluntarias que pueda recibir de los demás. Entonces, hermanos, el cargamento es muy fuerte, es muy voluminoso, es muy valioso lo que ellos tienen. Es muy valioso de lo que ellos son portadores. Así de valioso es lo que nosotros tenemos, hermanos, por gracia y misericordia del Señor. Entonces, si es valioso todo lo que Dios nos ha dado, somos responsables para cuidar adecuadamente lo que el Señor nos ha entregado. No podemos ni debemos ser descuidados. No podemos ni debemos ser personas, permítanme esta expresión, que nos despistemos en el camino. Debemos ser creyentes que, hermano, todo el tiempo debemos estar compenetrados en el Señor, porque esa obra de gracia y misericordia que Dios ha hecho en nuestra vida es algo que al Padre le costó la sangre de su Hijo.
Su hijo, hermano, vertió toda la sangre, y al no haber más sangre, dice, de su costado salió agua también, donde nacemos nosotros como iglesia. El amor del Padre es maravilloso, el amor del Hijo es grandioso. Por eso debemos, hermano, apreciar, valorizar lo que Él nos ha entregado. Acá ellos tienen cosas materiales, pero no es de ellos, no es para ellos, es para invertirlo, hermanos, allá en la casa del Señor. Entonces, por eso estaba diciendo, Esdras podría haberle pedido al rey tropas y gente de a caballo, pero no lo hace. Y hace lo que les estoy mencionando. Convocó a ayuno a todas las personas que habrían de acompañarle, y con esa actitud, tanto para ellos como para nosotros, Esdras se constituye en un gran ejemplo. Es un gran ejemplo para que usted y yo confiemos en el Señor y no en los hombres. Porque él, al pensar el cargamento que tienen, pudo haber dicho: yo mejor le pido al rey protección. Pero dijo: no puedo hacerlo. Y la razón ya lo dije, ahí lo dice, lo leímos. Es porque ya él le había dicho con sus labios al rey que el Dios que tenían era todopoderoso. Entonces él siente una paradoja enorme en su vida, hermano, que habría de distar tanto sus palabras a su actitud. Podría haberle dicho al rey: rey, concédeme tropas, rey, concédeme gente de a caballo. Y el rey pudo haberle dicho: ¿y acaso no dices que tu Dios es poderoso? ¿Por qué entonces me estás pidiendo ayuda? Esdras pensó eso. Posiblemente el rey no se lo hubiera dicho por respeto, pero Esdras lo piensa. Entonces, hermanos, él nos enseña que aunque las situaciones que en la vida atravesemos sean situaciones complicadas, difíciles de enfrentar, la mejor decisión es poner nuestra confianza en el Señor. Siempre. El Salmo 118, versículo 8 dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. ¿Y qué es Esdras? Sacerdote y un escriba erudito. Como escriba, él conoce eso. Él sabe que en ese libro poético, hermano, dice que es mejor confiar en Dios que confiar en el hombre. ¿Por qué? Porque, hermanos, la ayuda del hombre siempre será limitada. Y aparte que la ayuda del hombre siempre será limitada, también será condicional. Muchas personas, en razón de lo que dan, quieren manipular después a los demás. Y esto, iglesia, se da también en el ámbito eclesial. Gracias al Señor que en su misericordia me permite ir a varios lugares a predicar. Iglesias filiales, iglesias hermanas. Voy a una iglesia que obviamente por ética no digo a dónde, pero voy a una iglesia en donde hay miembros, económicamente hablando, muy bendecidos, y por ende aportan tanto para la iglesia, y personalmente también bendicen generosamente a su pastor. Pero me he dado cuenta que a causa de la generosidad con la cual bendicen al pastor, después quieren que el pastor haga lo que ellos dicen.
A eso me refiero, que la ayuda del hombre siempre es condicional. Le voy a dar esto, pero después le diré que haga las cosas de esta manera, porque como las está haciendo a mí no me parece. Él sabía que es mejor confiar en Dios que confiar en el hombre. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos saben eso? Mejor confiar en Dios que en los hombres. Porque, hermanos, repito, ellos son parciales, ellos son condicionales, ellos van a querer manipular a aquellos a quienes están ayudando. Pero nosotros debemos confiar siempre en el Señor. Ya lo dije, aunque las cosas sean complicadas, aunque las cosas sean difíciles y uno vea como imposible para continuar adelante, jamás confiemos plenamente en los hombres. Las personas, por su naturaleza, somos traicioneras. Pero cuando uno confía en Dios, como el profeta Isaías también lo hacía, y lo anuncia al pueblo en el nombre del Señor, Isaías 41:10 dice: si pasas momentos difíciles, dice Isaías 41:10, no temas. No temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo, dice el Señor. Y añade: no desmayes, porque yo soy tu Dios. Y si yo soy tu Dios, yo te esfuerzo, dice el Señor. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor. Confiemos plenamente en el Señor, porque cuando tenemos visiones como las que ustedes tienen, como visión para trascender, pasaremos momentos en los cuales, cuando hablamos, el diablo escucha y luego viene con ofrecimientos. Nosotros tenemos un proyecto, el pastor lo sabe. Compramos mucha tierra para construir un auditorio con capacidad para 11,200 personas. No lo hemos logrado. Le contaba al pastor que inicialmente el diseño que se hizo para el auditorio que tenemos tenía un costo de $50 millones. Pero a estas alturas eso cuesta muchísimo más. Pero una vez, visitando a unas familias, encuentro a una persona en la casa de la familia a la que voy a visitar, y me pregunta uno de los que está en esa casa: óiganme, me dice, ¿cómo van ustedes con la construcción de su auditorio? Y le digo: todavía no lo hemos logrado. ¿Por qué? Por el alto costo. No tenemos el dinero y tampoco tenemos una institución que nos preste semejante cantidad. Y me dice el hombre: pastor, yo le puedo prestar el dinero. Venga mañana, yo le doy el dinero y le explico cómo va a ser el procedimiento. ¿Quién va a tener, hermanos, ahí en su casa guardados, póngale $75 millones? Pero me dijo: yo los tengo, yo se los doy. Pero esa es mi experiencia. Nuestro pastor ha recibido muchísimas llamadas de personas que su costumbre es lavar el dinero. Pero como estamos bien asesorados al respecto,
anualmente tenemos reunión con todos los pastores y el apoderado legal de la iglesia. Tenemos, hermanos, todo un día de información y actualización respecto a estos detalles, para que nosotros podamos conocer perfectamente la ley de lavado de dinero en nuestro país. Si uno no tiene cuidado, hubiera caído ya en la trampa de esa, porque esa gente lo que quiere es lavar el dinero, no declarar el proceder de ese dinero. Pero si uno confía en el hombre y deja de confiar en Dios, uno termina en la cárcel en ese sentido. Por eso, aunque las cosas parezcan difíciles, aunque parezcan imposibles de alcanzar, sigamos confiando en el Señor, porque Él nos dice: no temas, estoy contigo, no desmayes, soy tu Dios, yo te esfuerzo, yo te ayudo, te sustento con la diestra de mi justicia. Esdras lo sabía, y por eso el versículo 21: publiqué ayuno para afligirnos, humillarnos delante de Dios, y en abstinencia de alimentos y en humillación delante de Dios. El objetivo es, dice, afligirnos delante de Él y clamar, en nuestro clamor, solicitar de Él camino derecho para nosotros, y camino derecho para nuestros niños, y camino derecho para todos nuestros bienes. Miren la objetividad de Esdras. No es solamente postrarse por postrarse. Él sabe por qué. Y dice: Señor, necesito que nos protejas, necesito que nos guíes en el camino. Que, Señor, en el camino nos des la senda correcta que debemos ir transitando nosotros. Pero también, Señor, estamos conscientes que de nosotros dependen nuestros niños, y te pedimos protección para ellos también. Señor, llevamos plata, oro, llevamos, Señor, tantas cosas para poderlas invertir allá en el templo, en tu casa en Jerusalén. Guarda también nuestros bienes, líbranos de los salteadores, líbranos de aquellos que se apoderan de los objetos de los demás. Hermanos, oraciones puntuales, específicas, para que se manifieste en ello que en verdad confiamos en Dios. Los convoca, se humillan, dice el por qué, el para qué, y el versículo 22, él expresa, confiesa que tuvo vergüenza, dice, pedirle al rey. Tuvo vergüenza pedirle tropa y gente de a caballo para que lo defendiera del enemigo en el camino. La razón del por qué había tenido vergüenza, dice: habíamos hablado al rey, y lo que al rey le habíamos testificado es: Rey, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Y eso está haciendo, educando al pueblo. Pero es importante
que del lugar donde ellos vienen no han perdido esa comunión con Dios. No han perdido el sentido que aunque han estado esclavizados, para ellos Dios seguía siendo Dios. Porque eso es lo que toda persona realmente comprometida con el Señor logra, hermanos, comprender. Que no dependemos de los momentos, no dependemos de las circunstancias, no dependemos de si tenemos o no tenemos. Dependemos de Dios. Su presencia es suficiente. Sus caricias son, hermanos, sorprendentes. Todo lo que Él tiene para nosotros es lo que sustenta nuestra vida. Y Esdras lo sabe. No han perdido esa devoción. Dice: Señor, me da vergüenza pedirle al rey. He empeñado mi palabra, porque le he dicho al rey que tu mano es sobre aquellos que temen y buscan tu nombre. Y sigue diciendo el versículo 22: y le he dicho al rey que tu poder y tu furor es contra todos los que le abandonan. Esdras, como dije hace un momento, se está parando en sus palabras. No podemos, iglesia, decir una cosa y hacer otra. No se vale, porque eso es dar mal testimonio. Eso es deshonrar a Dios. Eso es dudar de su palabra. Eso es dudar de sus promesas. Eso hasta cierto punto es avergonzarme de Él delante de la gente. Si yo digo que Él es mi Padre, me voy a comportar siempre como su verdadero hijo, porque su buena mano es para con los que le buscan y le temen, pero su furor contra aquellos que le dejan y se apartan. Pueda que Esdras, no se nos dice, pero podría ser posible que dentro de la cantidad de personas que con él salen para Jerusalén, hubiesen algunos que se quejaban y que le dijesen: ¿por qué no le dices al rey que nos dé protección? Él tenía que luchar con esa gente, como aquellos que salieron de Egipto con Moisés, que dice la palabra que en el camino se rebelaron contra Moisés, contra Dios. Y llega un momento en que Moisés, al tener la queja de este pueblo, pero eran influenciados, porque con Israel de Egipto salió gente que no era israelita. Eran esclavos en Egipto, que el poderío de Egipto en batallas había ido y los había también traído como esclavos. O sea, no solo eran los hebreos los esclavos, pero ahora que ellos salen de otras naciones, van con ellos y ellos comienzan a mal influenciar a los israelitas, y luego se quejan contra Moisés, y Moisés no aguanta más aquella queja de ellos. Y llega un momento en que Moisés ora a Dios y le dice: Señor, ¿acaso yo he dado a luz a este pueblo rebelde? Señor, ya no aguanto a este pueblo. Me piden comida, ¿y qué hago para darles? Me están pidiendo, Señor, pero yo no tengo cómo hacerlo. ¿Qué hago, Dios? Yo no los he dado a luz. Y Dios le dice: muchacho,
tranquilo, yo les voy a dar a que coman carne, y no por un día ni por 2 días, les daré por mucho tiempo que coman carne. Y Moisés le dice a Dios: Señor, ¿acaso no te has dado cuenta qué cantidad de gente es la que viene conmigo? Y le dice Moisés a Dios: Señor, 600,000 hombres de a pie. ¿Tendrás suficiente carne? Tengo aquí donde ando que buscar ovejas, bueyes que nos basten para alimentar a 600,000 hombres. Oh Señor, dice todavía Moisés, ¿será que me vas a dar todos los peces del mar para alimentar a esta gente durante un mes? ¿Qué está viendo Moisés? Un imposible. Él mismo está limitando a Dios. Dios le ha dicho: yo le voy a dar carne a esta gente, Moisés. Pero él dice: ¿debo degollar ovejas, bueyes para toda esta gente? ¿O acaso piensas traerme todos los peces del mar para alimentarlos? Y Dios le dijo a Moisés: ahora verás si mi mano se acorta o no. Le dice: para mí no hay nada imposible. Mi mano no se ha cortado. Si te digo que le voy a dar, le voy a dar. Iglesia, abracemos las promesas del Señor. Las promesas de Dios en ocasiones son inmediatas, pero en otras ocasiones demoran en llegar. Pero que se cumplen, se cumple la palabra con promesa que Dios le da a su pueblo. Siempre. Aunque se demore. ¿Se acuerdan de Daniel? Se postró, comenzó a orar. Inmediatamente la respuesta salió, pero no la recibió ahí. El príncipe de Persia, figurando a las fuerzas satánicas, detienen al buen mensajero, al mensajero de buenas noticias que Dios tenía, y no puede venir con la respuesta que ya la tiene Dios para él. No pudo contra el príncipe de Persia, dice Gabriel, hasta que Miguel, el jefe de los ejércitos de las fuerzas armadas del Dios del cielo, vino y me ayudó. Hasta entonces aquí está la promesa, pero desde el día que te dispusiste, la respuesta está a la orden. Habacuc dice: aunque tardare esta visión, aunque tardare, espérala, porque de cierto llegará, dice Habacuc. ¿Cuántos creen en las promesas del Señor? ¿De verdad creen en las promesas del Señor? Toda promesa de Dios, dice la Biblia, en Él es sí y en Él es amén, para la gloria de su nombre. Todas, no algunas. Y esas, dice, Dios lo hará. Yo lo creo, lo he leído, lo he anunciado, se lo he dicho al rey, y no puedo rebajarme para pedirle ayuda al rey. Pueblo, mejor vengan, humillémonos, pidámosle a Él, teniendo presente que sus promesas son fieles y verdaderas. Alabado sea el Señor. Hermanos, la Biblia dice: el reino de Dios
no consiste en palabras. Y él, Esdras, aunque no había escuchado eso, el hermano como que lo abraza, como que lo cree, porque esa es la realidad de la palabra. 1 Corintios 4:20, el reino de Dios no consiste en palabras, en poder. Hermanos, hay una frase interesante que muchas veces al cristiano se le olvida, y es: de rodillas siempre ante Dios, pero de pie ante los hombres. Porque el que tiene la respuesta es el Señor. Es el Señor. Es el Señor el que tiene la respuesta. No te humilles ante los hombres. Después te van a hacer pedazos. Queda empeñada tu palabra con los hombres, y después pueden hasta denunciarte, pueden demandarte, pueden hacer cuantas cosas. Vas a ser avergonzado por confiar en los hombres, pero todo aquel que confía en Dios jamás será avergonzado. Jamás. Jamás. Y Esdras está con toda la gente, humillado, clamando a Dios, confiando en Dios. Y dice el versículo 23: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto. ¿Y qué pasó? Dice el versículo: Él nos fue propicio. Él nos respondió. Hay que ejercitarnos todo el tiempo en la fe. Y cuando hablamos de ejercitarnos en ella, hablamos de pelear la buena batalla. Hablamos de abstinencia de alimentos, de oración al Señor y adoración, como lo han hecho hermanos a Dios. Pero no podemos quedarnos solo con la adoración a Dios. Debemos, hermanos, tener toda clase de ejercicios: adorar a Dios, clamar a Dios, abstenernos, hermanos, para poder humillarnos delante del Señor y pelear esta buena batalla. Pablo dice a los Corintios, 2 Corintios 10:4: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero el que no se abstiene, el que no clama, el que, hermanos, no está en esa comunión con Dios, el que no adora, no está ejercitándose en la fe, va a tener debilidad. La debilidad lo va a doblegar. Doblegado se va a avergonzar y después va a desaparecer. ¿Por qué? Porque no ha comprendido el creyente que nuestras armas no son carnales, son espirituales. Leyendo un poco de la biografía de Jonathan Edwards. ¿Alguien ha oído de eso de Jonathan Edwards? Era un predicador, hermanos, poderoso en Dios. Pero se dice de Jonathan Edwards que su apariencia no era realmente nada impresionante. Dice que usaba unas gafas muy gruesas. Se dice que él leía casi todo el mensaje que preparaba también.
Y se dice de él que los ademanes que tenía al predicar eran sumamente torpes. Pero cuando predicaba, la gente se agarraba de sus asientos, porque sentía, hermanos, que se iban vivos al infierno por no arrepentirse de sus pecados. Lo que la gente no sabía es que Jonathan Edwards, él pasaba normalmente 5, 8, 10, 15, hasta 18 horas de rodillas clamando a Dios. Es lo que la gente no sabe. Es lo que muchos cristianos no hacen. Estar de rodillas, por eso dije, de rodillas ante Dios y de pie ante los hombres. Eso nos da fuerzas. Cuando las cosas se ponen difíciles, ese vigor nos sostiene. ¿Se acuerdan de la tsunamita? En el libro de los Reyes, segundo libro, Eliseo llegaba, hacía la obra profética, y ella lo observa y le dice al esposo: este es un hombre de Dios. Y le dijo: construyamos una pequeña habitación, le ponemos una mesa, una silla, una cama y una lumbre. El esposo le dijo: está bien, para que cuando él venga a la región no tenga que andar durmiendo en otro lado, sino que se quede acá. Y así lo hicieron. La mujer era estéril, y Eliseo se siente honrado, agradecido por las atenciones de aquella mujer, y le dice al criado: ¿qué podemos hacer por esta mujer? Averíguate. Porque Eliseo le dijo a ella, y ella le dijo: no, yo no necesito nada. Aquí en la ciudad todos me conocen. O sea, una mujer de condición económica muy buena. Pero al darse cuenta que no tienen hijos, le da la palabra profética y le dice: el otro año por ese tiempo serás madre. Ella no lo creyó, pero como toda palabra profética se cumple, ella dio a luz. Pero quiero más mencionar esto: el hijo creció y de repente le dio un fuerte dolor y se murió. ¿Y sabe qué es eso? Cuando uno pierde un ser querido, eso es duro. Pero el que está de rodillas delante de Dios tendrá fortalezas ante cualquier situación. Dice que tomó el cuerpo, lo llevó a la cama, la que había hecho para el profeta. Se murió, ya no respiró. Increíblemente cerró la puerta, salió, fue al esposo y le dijo: dame un par de criados, voy a ir a ver al profeta. Pero se le ha muerto el hijo. Se le ha muerto el hijo. Y el esposo le dice: ¿y para qué vas a ir a ver al profeta? Hoy no es día de fiesta, no hay luna de reposo. ¿Para qué vas a ir? Todo está bien, le dijo, no hay problema. Y se va para donde el profeta. Tiene un dolor fuerte, una pérdida irreparable, pero sabe que aquel hombre representa al Dios de la gloria. Sabe que, hermano, el fruto de su vientre fue producto de la promesa de aquel hombre de cuyos labios salió la palabra de Dios. En su dolor, en su situación difícil, ella confía en la palabra de Dios. Por eso no importa lo que pasemos, lo que atravesemos, sepamos confiar plenamente en el Señor. Aquí nos hemos gozado este día. Muchos han tenido una experiencia que jamás habían tenido también. Pero muchos han venido con problemas, están pasando situaciones difíciles y han llegado esta mañana esperando escuchar una palabra de fe para que penetre el corazón, quede ahí alojada y se vayan seguros que Dios hace la obra.
cualquiera sea la aflicción que estás pasando, es mejor confiar en Dios que confiar en los hombres. Esdras lo entendió. Jonathan Edwards, que acabo de referir, lo entendió. Cuando decidimos confiar en Dios, Dios siempre peleará por nosotros. Pero ¿sabe cuándo Dios pelea por nosotros? Cuando estamos orando, cuando estamos clamando. Porque nuestras almas, dije, no son carnales, son espirituales. Cuando usted está de rodillas, usted no sabe lo que está pasando en el mundo espiritual. Usted solamente está postrado, postrada, manifestando su confianza en el Señor. Y cuando usted está así, Dios es el que está peleando por nosotros contra esas huestes del infierno. No hay que temerles, ya fueron vencidas. Colosenses dice que el Señor Jesucristo los despojó. Y dice, los avergonzó públicamente en la cruz del Calvario. Pero tenemos que pelear. He peleado, dice Pablo, la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Peleó, se ejercitó. Ayuno, oración, clamor, alabanza. Lo hizo, peleó contra todo. Pero dice también que perseveró. He peleado la batalla, he acabado la carrera, he tenido la perseverancia necesaria y he guardado la fe. En medio de dificultades, en medio de luchas, solo aprendí a postrarme, y al postrarme Dios peleaba siempre por mí. Así que hagamos eso. Y voy a terminar. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 17 al 22. Quiero que lo leamos juntos acá en pantalla, muchachos. Dice, segundo libro de las Crónicas 20, 17. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Eso sí, tomen sus posiciones. Luego que estén donde tienen que estar y comportarse como deben comportarse, quédense quietos. ¿Para qué? Para que observen la victoria, dice, del Señor. Avivamiento. Él está con ustedes. Avivamiento. Él está con ustedes. Pueblo de Judá, de Jerusalén, no tengan miedo, no se desalienten, no huyan, no sean cobardes, sean valientes, accionen, salgan mañana contra ellos. ¿Para qué? Salgan contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Digan amén, silben, griten, denle un aplauso al Señor. Al oír semejantes promesas, el rey Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo el pueblo de Judá y Jerusalén, todos
hicieron lo mismo, hermanos, en adoración al Señor. Versículo 19. Después los levitas de los clanes de Coat, de Coré, se pusieron de pie. ¿Para qué? Para alabar a viva voz al Señor Dios de Israel. Lo hicieron temprano a la mañana siguiente. El ejército salió al desierto de Tecoa de camino, hermanos, y Josafat se detuvo. Y Josafat todavía dice: escúchenme, pueblo, escúchenme, habitantes de Judá, escúchenme, habitantes de Jerusalén. ¿Qué dice? Dígalo conmigo. ¿Qué dice? No, ¿qué dice? Crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanle a sus profetas. ¿Y qué va a pasar? Tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, nombró cantores el rey para que caminaran delante del ejército, cantando al Señor, alabándolo al Señor por su santo esplendor. Y cantaban diciendo: den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre, perdura para siempre. ¿Y qué pasó? Cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas al Señor, el Señor hizo que los amonitas y los moabitas y los del monte de Seir comenzaran a luchar entre sí. Los confundió el Señor y le dio la victoria a su pueblo. Por eso, avivamiento, sigamos confiando plenamente en el Señor. No te desanimes, no temas, no desmayes. Sigue adelante. La lucha no es tuya, la lucha es del Señor, y la victoria en el Señor se alcanza. Tengo un grito de júbilo en esta hora que rompe el techo. Tengo un grito fuerte de júbilo. Alaben al Rey de la Gloria.